Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Buenas, Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con especial aprecio, damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta significativa conferencia magistral de inauguración del año académico, año 2025, del programa de Magíster en Política y Gestión Educacional. Saludamos en primer lugar al decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señor Mauricio Vélez, al director del programa de Magíster en Política y Gestión Educacional, señor Nivaldo Benavides Moreno, a las y los docentes del programa, a nuestras y nuestros estudiantes, a graduadas y graduados, y a toda la comunidad que ha querido ser parte de este encuentro. Les comento brevemente el programa de esta conferencia. En una primera instancia dejaremos con ustedes al decano, quien les dará unas breves palabras de bienvenida. A continuación, el director del programa otorgará otras palabras de bienvenida y la segunda parte la continuaremos con la exposición de nuestra invitada, la profesora doctora Marilda Pascual, quien dispondrá de aproximadamente 30 minutos para presentar el método de investigación comparada, alcances, experiencias y beneficios, y concluiremos con un espacio abierto de consultas, preguntas y conversaciones para todos los asistentes, el cual va a ser moderado por una de nuestras estudiantes del programa, la profesora Patricia Celi. Por lo tanto, a continuación cedemos la palabra al decano. Señor Mauricio, por favor. Muchísimas gracias, Giselle. Primero que todo, saludo al director del programa, profesor Nivaldo Benavides, que ha tenido una, yo creo, acertada iniciativa de congregarlos a todos ustedes, a mí incluido, en una ceremonia que da el puntapié inicial para la versión 2025 del programa que él dirige y del que ustedes son parte. Un saludo muy especial también para la profesora Matilda. Un gusto de conocerla. Estuvimos conversando brevemente antes de dar paso al comienzo de esta ceremonia. Es un gusto conocerla virtualmente y ya decíamos, ya tendremos la instancia para conocernos también personalmente. Y a ustedes, profesores, eh, seguramente muchos de ustedes son profesores y comparten la misma pasión que yo, formador también de base, eh, por la educación, más particularmente por aspectos que son los que trata este programa de magíster, como es la gestión, las políticas educativas, eh, y seguramente tienen algún desarrollo profesional ya vinculado a alguna de esas áreas. Les deseo no solamente una buena jornada de hoy, les deseo que tengan una buena trayectoria durante toda la duración del programa. Voy a decir algún par de cuestiones que son bastante obvias, pero que un programa de estas características va a requerir seguramente algunos sacrificios personales de tiempos, de dedicaciones, pero que ustedes personalmente han querido asumir. Así que estoy seguro que con el apoyo y el acompañamiento de sus profesores y del equipo que hay detrás del programa, estoy seguro que los van a poder sortear. Veo a profesoras, profesores del programa, así que también a quienes saludo muy, muy cordialmente desde acá, desde Linares, que acá está, digamos, el hub de nuestra facultad y tenemos al CIDE, al Centro de Investigación, que aloja este programa en Talca, y tenemos una escuela de formación de profesores de alemán también en Santiago. Estamos bien disgregados en a lo menos tres sedes de nuestra universidad. Muchísimo éxito. Que tengan una muy buena jornada, como seguramente lo va a hacer con la profesora Marilda y su interesante exposición, que dará paso también a preguntas sobre algo que a ustedes los vincula enormemente, como es hacer investigación en esta área que ustedes han escogido. Siéntanse muy bien, acogidos por sus profesores, porque seguramente ya lo están. Y, y sé también de los interesantes intentos y ya
no solo intentos y esfuerzos, sino que materializaciones de la creación de instancias que a ustedes los vinculen también personalmente, persona a persona. Y ya el director seguramente hablará en su minuto de aquellas instancias que los van a unir no solamente a través de una pantalla, sino también a través del vínculo personal. Muchísimas gracias por darme este espacio, Nivaldo, Giselle y todo el programa, profesores y ustedes, estimados estudiantes. Estoy en una reunión en este minuto de decanos de educación de Latinoamérica y aprovecho de esta instancia también para decir que estamos planificando un Congreso de Educación en Panamá, seguramente el mes de noviembre. Le voy a transmitir toda esta información al director Aníbaldo, porque en esas instancias también se espera que estudiantes de posgrado, ustedes, sean capaces de presentar trabajos en estas instancias. Así que, ¿qué más oportuno que escuchar luego la presentación de la profesora Marilda, de modo que se sientan ya estimulados a realizar trabajos en las áreas de este programa que eventualmente podrían ser presentados fuera de Chile? Así que cierro este paréntesis, un paréntesis muy invitador y espero que logre infundir en ustedes una buena dosis de interés por también luego participar en instancias de difusión académica como esta. Muchísimas gracias, muchísimo éxito y que tengan una buena jornada. Gracias. Muchas gracias, decano. Agradecemos sus palabras y su participación. A continuación, cederemos la palabra al director del programa de Magíster en Política y Gestión Educacional, el profesor doctor Nivaldo Benavides Moreno. Muchas gracias, Giselle. Un saludo afectuoso a mis colegas que están presentes acá, a Marilda, ¿no? Por aceptar esta invitación. Contamos también acá con el comité académico del programa. Está Miguel, está Karen. Y otros colegas también que nos están acompañando. Y el mayor saludo para ustedes, estimados y estimados estudiantes. Escribí algunas palabras para no desestructurar, ¿no es cierto?, la conversación. Eh, eh, Hoy nos reunimos, ¿no es cierto?, para iniciar un nuevo ciclo académico en nuestro programa de magíster. Un espacio de formación avanzada que no solo busca profundizar conocimientos, sino también desafiar ideas, transformar algunas perspectivas y preparar líderes para los tiempos que estamos viviendo hoy. Permítanme aprovechar esta ocasión para destacar algunos puntos relevantes que hacen de nuestro programa de magíster una experiencia de gran valor. Primero, para los que no lo conocen, fue creado en el año 1996, dictándose en forma ininterrumpida por ya casi 30 años, siendo uno de los programas más longevos de la Universidad de Talca. ¿m? Lo que implica que tiene una trayectoria consolidada, ha formado a varias generaciones de profesionales, ha sabido adaptarse a todos estos cambios sociales y profesionales que hemos ido teniendo y goza de un prestigio y un reconocimiento dentro y fuera de la institución. Este es el programa de Magíster en el cual ustedes están. Segundo, ha mantenido una alta convocatoria a postulantes a las vacantes disponibles, lo que hace consolidarse como una propuesta atractiva, sobre todo en estos últimos 3 años, producto del cambio de la modalidad que nosotros implementamos. Pasamos de la presencialidad a la semipresencialidad y en producto, ¿no es cierto?, de la pandemia estuvimos solamente virtual, ¿ya? Y por último, y creo que es un dato muy importante, más del 70% de nuestros titulados han mejorado su situación laboral. Creo que eso, ¿no es cierto?, es muy interesante. Por tanto, iniciar un nuevo año académico es siempre motivo de alegría, pero de un gran compromiso para todos. Cada uno de ustedes al elegir este programa ha decidido asumir, como lo dijo el decano, un desafío importante:
expandir sus conocimientos, perfeccionar sus habilidades y desarrollar nuevas capacidades profesionales. Este camino que hoy emprendemos juntos es, y ya lo están viendo, ¿no es cierto?, exigente, ¿m? Pero también profundamente gratificante. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde el saber no es un destino fijo, sino un viaje permanente de aprendizaje y adaptación. La formación de posgrado es precisamente el espacio donde esta transformación intelectual se vuelve más profunda, donde no solo aprendemos de los libros y de nuestros maestros, profesores, profesoras, sino también de la interacción mutua que estamos teniendo permanentemente, de esta reflexión que estamos teniendo en los módulos. Yo tengo el gusto de trabajar con usted en un módulo que es muy interesante, que es el de política y fundamento, por lo tanto tenemos una reflexión, una aplicación permanente en nuestra conversación y también aplicación de ciertos saberes que hemos ido adquiriendo. Nuestro cuerpo académico que está presente, parte que está presente acá, formado por destacados profesores e investigadores. ¿M? Están aquí no solo para transmitir conocimiento, sino para acompañarlo en esta construcción de un pensamiento propio, riguroso y comprometido con la sociedad. Este magíster aspira a formar profesionales que no solo sean expertos en sus áreas, sino que también estén imbuidos en un sentido ético, que es lo que permanentemente hemos ido comentando, una mirada crítica y una voluntad de construir activamente los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Quisiera invitarlos a que vivan este año, estimados y estimadas estudiantes, con pasión y con apertura. Pregunten, cuestionen, investiguen, trabajen en equipo, escuchen puntos de vista distintos a los propios, cultiven esa curiosidad intelectual, aprovechen cada seminario como este, cada conversación entre ustedes, con nosotros, con los profesores. Finalmente, quiero agradecer a quienes han hecho posible este nuevo ciclo académico, a nuestro equipo académico y administrativo por su dedicación y compromiso, a las familias que están al lado de ustedes y sus seres queridos, ¿ah? Por su apoyo incondicional y sobre todo a ustedes, estimados y estimadas estudiantes, por confiar en nuestra institución para acompañarlos en este importante tramo de su vida profesional. Sean todos y todas muy bienvenidos, les deseo el mayor de los éxitos para este año y bueno, ya lo habíamos comenzado formalmente, pero hoy día le damos la formalidad con nuestra invitada muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos las palabras entonces del director, don Nivaldo Benavides. Y a continuación les comento que en esta oportunidad y en el marco del diseño de políticas y el desarrollo de estrategias para garantizar el derecho a una educación de calidad en países de América Latina, contamos como invitada con la doctora Marilda Pascual Schneider, quien es doctora en educación y con un postdoctorado en política educativa por la Universidad de Minho, Portugal. Ella también es profesora vinculada a la Universidad del Oeste de Santa Catarina, en Brasil, en donde se desempeña como docente permanente en los cursos de licenciatura y en el programa de posgrado, tanto maestría como doctorado en educación. Es investigadora invitada del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y en el año 2024 recibió un reconocimiento por sus aportes y compromisos con el instituto. También es miembro del comité asesor del proyecto de investigación Una nueva rendición de cuentas para la nueva educación pública, propiciando la responsabilidad compartida por la mejora educativa, que es coordinado por la profesora María Verónica Leiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña además como editora jefe de la revista Roteiro, editora asociada de la revista Educación de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, miembro del Comité Editorial Internacional del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y líder del Grupo de Estudios y Pesquisas en Políticas de Evaluación Educacional y Accountability en países de América Latina. Su investigación se centra principalmente en las políticas públicas educativas, con énfasis en el estudio de políticas de evaluación y accountability y sus interrelaciones con el currículo escolar, la gestión educativa y escolar y el trabajo docente.
A continuación, cederemos la palabra a la doctora Marilda para exponer el método de investigación comparada, alcances, experiencias y beneficios. Muchas gracias, Giselle. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es una satisfacción estar en este ambiente, aunque de forma virtual, y también reconocer el importante trabajo que realiza mi amigo Nivaldo y también un importante parcero de los trabajos investigativos y académicos que estamos desarrollando por intermedio del IESED, pero nuestras actividades académicas están para ya del IESED, así que ya tenemos incursiones importantes con la participación de Nivaldo en actividades y en la publicación de artículos en la revista Rotero. Así que me gustaría de invitarlos a todos que también sometan sus artículos para el periódico. En Brasil decimos periódico, pero es lo mismo que la editora Roteiro, que en Brasil tiene una calificación muy importante. Agradezco así a mi amigo y también colega de trabajo, Nivaldo, por la invitación, por la oportunidad de adentrar en la Universidad de Talca y poder conocerlos a todos y también hablar sobre un tema que es muy reciente en los estudios, al menos en Brasil, especialmente porque él está tomando una nueva dimensión en las investigaciones de política educativa. Bien, así dicho de esta forma, voy a compartir una pantalla que si no me entienden bien, al menos pueden leer un poco y quién sabe favorecer la comprensión de qué estoy hablando. Creo que no estoy compartiendo. Sí, se ve, Marilda. Es que para mí hay otra cosa, pero el importante es que ustedes están viendo. Ahora sí también yo. Bien, la tarea que Nivaldo me solicitó es de hablar del método de investigación comparada, estudios comparados, o como se dice en Brasil, en Portugal y en algunos países de la América Latina, la educación comparada. Esta es una metodología, no es reciente de modo alguno, es una metodología que en la educación al menos se utiliza a muchos años, muchos séculos incluso, pero ahora ¿sí? ¿Algún problema? Lo que pasa es que estamos viendo solamente el fondo de su escritorio. ¿Cómo? Estamos viendo el fondo de su escritorio, pero no la presentación proyectada. Entonces voy a retornar. Muy bien. ¿Y ahora? Se ve. ¿Ahora sí? Sí. ¿Tú la ves también, Marilda? ¿Tú la puedes ver? Sí, también Perfecto. veo. Ahí Yo sí. también veo a ustedes, o que es muy bueno para mí porque es importante no solamente escucharlos, sino que también percibir las interpretaciones visuales que hacen. La interacción también es importante de esta forma.
Bien, como yo hablaba, en periodos recientes, en las últimas décadas del siglo XX, la educación comparada o el método de investigación comparada pasó a tener una importancia, especialmente en políticas educativas, justamente en virtud del fenómeno de la globalización que cambió las políticas educativas de los países en general, de los estados-nación en general, pero también introdució nuevos desafíos para la educación, especialmente porque en el contexto latinoamericano empezó una circulación muy grande de documentos, de textos, de leyes que fueron muchas de ellas introducidas y publicadas por organismos internacionales, y ellos empezaron un trabajo de investigación comparada. Los organismos internacionales, por lo tanto, son unos de los grandes impulsionadores, por así decir, de la investigación comparada, porque justamente el principal punto de los organismos internacionales, como es la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO, es justamente mostrar cómo está el desarrollo de la educación en un país, en otro, y así ir promoviendo la comparación entre los países. Entonces, es posible decir que el método de la investigación comparada tiene un nuevo impulso con el fenómeno de la globalización y con el inicio de algunas tareas de los organismos internacionales en relación a las reformas educacionales en los países en general, pero especialmente en la América Latina. Bien, ¿cuál es la novedad de la educación comparada? Ahora vamos a ver si va a seguir adelante. Yo cambié para la segunda slide, y ustedes acompañaron. ¿Está en el segundo? Ah, qué bueno. Entonces está todo caminando muy bien. Bien, como yo estaba diciendo, el método comparativo no es actual, pero en la actualidad él tiene un nuevo impulso en virtud del escenario mundial de desarrollo económico y también del desarrollo de la forma como los países, los estados, nación, empezaron a mirar sobre las políticas educativas. O sea, también hubo una mudanza de la mirada sobre la política educacional. Yo soy una estudiosa de las políticas de evaluación educativa, y puedo decir con alguna convicción que las políticas de evaluación fueron las primeras políticas que impulsionaron estudios comparados en el ámbito de los países de la América Latina,
sino que también en el ámbito de los organismos internacionales, especialmente la OCDE. Y por tanto, es importante tener en cuenta que la comparación no es simplemente un método, sino que también tiene una ciencia que organiza el pensamiento comparado y su objeto es justamente buscar las similitudes y las diferencias de los sistemas educativos. La primera intención de los estudios comparados, algunos séculos pasados, fue justamente conocer cómo se desarrollaban los sistemas educativos en los países. Esto impulsionó entonces muchos estudios comparados. Pero después, en la década de 60, 70, hubo una suspensión de los estudios comparados porque los métodos de la comparación eran mucho positivistas y ahí había una crítica muy grande a estos métodos porque, según los estudiosos de la época, este método no daba cuenta de la problemática educacional de los países y, por tanto, la comparación no se cerraba simplemente en condiciones objetivas de los fenómenos, sino que tenía que observar a partir de una mirada crítica cómo la política educativa va se desarrollando en los distintos sistemas educacionales. Así que en la década de 80 y 90 hubo una expansión de los temas que los estudios comparados empezaron a promover. Algunos de ellos son la estructura del sistema educativo, cómo son estructurados los distintos sistemas educativos. Una de las más promisoras fue el currículo, fue y también continúa a ser el currículo y los contenidos. En Brasil, por ejemplo, la gran reforma educacional de los currículos escolares que ocurrió en 2017, tuve un gran estudio comparado que sustentó la reforma y el modelo de la reforma. Y estos estudios sustentaron entonces la defensa sobre la reforma de los currículos de la educación básica, de la enseñanza básica, y tuve como los grandes modelos y los más importantes modelos, los formatos curriculares de países del primer mundo. Esto fue una de las razones por las cuales nosotros, los investigadores, no concordamos con la reforma curricular en Brasil, porque su espejo fue una realidad mucho distinta de la nuestra. Una cuestión importante de los estudios comparados es que debemos buscar algunas semejanzas, algunos puntos en común entre los países los cuales vamos a realizar un estudio comparado. Y esto es algo que
muchos estudos comparados que llevan a políticas curriculares o las reformas educacionales no tienen considerado este punto que es fundamental para la comparación. Para allá de los currículos, también el sistema de evaluación fue otra política que tuvo una importante fuente internacional de estudios para construir un modelo para el Brasil. En Brasil, las primeras iniciativas de evaluación llevaron en cuenta estudios que se desarrollaron, por ejemplo, en Chile, que Chile fue el primer país de la América Latina que introdució sistemas de evaluación con pruebas y con mecanismos de rendición de cuentas. Brasil tomó la experiencia del Chile como una de las más importantes para hacer su política de evaluación educacional. Las propias políticas educativas, de modo general, también son objeto de comparación entre los países y en este sistema de competición, de políticas de meritocracia, también los resultados, los indicadores educacionales son un importante punto de comparación. ¿Ha visto lo que ocurre con el PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación más importante dentro de su escopo de abordaje? Y él hace una distinción de la calidad de la educación de los países por los resultados que los niños, los estudiantes tienen en las evaluaciones del PISA. Entonces, el PISA es uno de los programas, tal vez uno de los más importantes modelos de educación comparada. Bien, las estructuras y procesos específicos que apoyan la provisión y la implementación de la educación en un país o en una región también son objetos importantes de comparación. Así que ustedes, estudiantes de maestría, aquellos que empezaron a pocos meses o aquellos que aún no tienen un tema específico de investigación. En Brasil es común que los estudiantes de maestría comiencen los cursos de maestría y no tienen un objeto definido. No sé si pasa el mismo con Chile. Pero entonces, bien, aquí tienen una sobremesa, una importante degustación de opciones de investigación, incluso comparada, que puede considerar realidades mucho parecidas con la de ustedes, pero también es posible realizar comparaciones con países que tengan similitudes, pero también heterogeneidades, porque esto es uno de los puntos importantes del método comparativo que ya voy a abordar sobre él. Bien, ¿qué contribuciones los estudios comparados pueden ofrecer? Uno de ellos es la contribución con una visión más clara y atenta a las cuestiones educativas y a sus propios sistemas, pero también en relación con las influencias del contexto social, político, económico y cultural
sobre la educación. Este es un punto importante que en cuanto a los estudios comparados estaban sometidos por una metodología esencialmente positivista, se descuidaba de estos contextos. Y ahora, aunque tengamos una comparación impulsionada mucho por el fenómeno de la globalización y de la mercantilización de la educación, por otro lado también tenemos una mirada más abierta, más interdisciplinaria de los estudios comparados. También otro punto importante de la actividad comparativa es la observación sobre los avances de las políticas, del desarrollo social, económico y cultural que guían las particularidades de la educación en distintos lugares. Entonces, es importante porque también permite al investigador, al estudiante de maestría o doctorado, ampliar sus horizontes de análisis y observar lo que ocurre en otros espacios distintos del suyo, del tuyo, no, del suyo. Y, bien, ¿qué es necesario para la comparación en políticas educativas? El más importante desde el punto de vista de una mirada crítica es la comprensión de cómo los procesos se desarrollan y cuáles son las contradicciones que enfrentan a lo largo del tiempo en distintas realidades, en distintos contextos. Es importante una mirada sobre el local, sí, sin duda, pero la mirada solamente sobre el local muchas veces no permite al investigador tener en cuenta distintos contextos y distintas situaciones que pueden influenciar en determinado fenómeno educativo. Y la mirada comparada, que puede también ser nacional, sí, no es solamente internacional, pero el foco del estudio hoy es la mirada internacional porque entendemos que ya avanzamos los estudios. Por muchas décadas nosotros nos observamos mucho los fenómenos locales, nos volvemos mucho para nuestras realidades locales. Y ahora entonces, para que tengamos una mirada más alargada y más interdisciplinar del fenómeno de la política educativa, esta mirada para allá de los muros de mi escuela, de mi ciudad, va a posibilitar ampliar también el horizonte analítico. Y el importante es que también en política educativa estos estudios tengan en cuenta una observación problematizadora, una observación crítica del fenómeno, y no solamente una mirada contemplativa, embora esta mirada sea importante, solamente ella no da cuenta de las especificidades del fenómeno educativo de las políticas. Bien, junto con una tesista, desarrollamos una metodología específica para los estudios comparados, porque al analizar
la literatura internacional y nacional, verificamos que mucho poco se había producido en torno de la especificidad de la metodología en estudios comparados. Tiene una abundante teorización, pero no tiene un aporte que permita desarrollar una investigación con estos principios que hablé ahora poquito para ustedes. Entonces, nosotros construimos, yo con mi tesista, una metodología que intenta contemplar 4 dimensiones de los estudios comparados. La primera dimensión va a ser la caracterización de las individualidades. Suponemos que vamos a investigar cómo la política de evaluación ocurre en Brasil y en Chile. Bien, es importante que la primera mirada no sea directamente a la política, sino que a los aspectos sociales, económicos, culturales de cada uno de los países, porque sabemos que la educación, ella no ocurre en el vacío. La educación sufre las consecuencias de los contextos sociales, políticos, culturales, económicos, y por tanto, la primera mirada del investigador es observar estos contextos. Y después que ello observe estos contextos, va a hacer una descripción de cada uno de ellos. Por esto, caracterización de las individualidades, o sea, estoy haciendo una comparación entre Brasil y Chile, hago una interpretación de estos contextos de cada uno de los países. La segunda dimensión es la contextualización de la política educativa. O sea, después de tener una visión general de los aspectos políticos, económicos, culturales, sociales de cada uno de los países, voy a profundizar mi mirada sobre la política educativa. Aún no es la política que yo voy a estudiar, pero sino que la política en general de cada uno de los países. ¿Cómo está organizado el sistema educativo de cada uno de los países? ¿Cómo están organizadas las cuestiones curriculares, de la formación de los maestros, del trabajo docente? Bien, es posible indicar algunas referencias sobre las cuales voy a mirar la política educativa. Obviamente no puedo dar cuenta de toda política educacional, pero una mirada que permita conocer el sistema educativo de cada uno de los países. Entonces, hace un análisis exhaustivo y crítico del proceso de implementación y de operacionalización de la política educativa en general. Y solamente en la dimensión 3 es que entendimos que va a comenzar la comparación propiamente dita. En la dimensión 3, entonces, estas dos realidades van a comenzar a producir visiones de modo cruzado, un cruzamiento de las individualidades, teniendo en vista
encontrar las homogeneidades, las heterogeneidades, las singularidades de los datos correspondientes a cada uno de los países. Entonces, esta tercera dimensión, aún vamos a conservar la mirada de cada uno de los países lado a lado, pero vamos a comenzar el trabajo de entrecruzamiento. Es como tecer un cardigan. Vamos tejiendo los elementos para después llegar a cuarta y derradera dimensión, que es la comparación final. La comparación final ya no vamos más a tener los dos países separadamente, sino que vamos a interrelacionar los aspectos históricos, sociales, políticos, económicos y culturales investigados, y vamos a tratar de forma simultánea de las homogeneidades y heterogeneidades del conocimiento. Entendemos que solamente cuando llegamos a la cuarta dimensión es que tenemos un conocimiento válido, porque hasta este momento tenemos mucha interpretación, mucha descripción. Y en cuarto momento, en la cuarta dimensión, es la capacidad investigativa de mirar los elementos que no están tan aparentes, pero que promueven la posibilidad de establecer las comparaciones. Aquí tenemos una imagen gráfica que mi tesista construyó, intentando demostrar estas cuatro dimensiones desde el punto de más gráfico para entender. Vamos a ver si conseguimos una interpretación de las cuatro dimensiones. En amarillo más fuerte está cada una de las dimensiones. Por tanto, aquí está la primera dimensión, aquí la segunda dimensión, más abajo la tercera y por fin la cuarta dimensión. En la primera dimensión vamos a hacer la recogida de los documentos de análisis de cada uno de los países en términos internacionales, pero también es posible utilizar esta metodología para dos escuelas, por ejemplo. Entonces vamos a recoger los materiales sobre los aspectos históricos, económicos, políticos, culturales y educacionales y hacer la descripción individual. Aquí en azul tenemos el país A en la dimensión 1, en la dimensión 2 y después en la dimensión 3 y 4 ya no tenemos más la separación. ¿Perciben? La dimensión 1 es preservada la individualidad de cada país. La 2 también. Pero en la dimensión 3 y 4 ya las miradas distintas van a dar lugar el entrelazamiento de los elementos recogidos, colectados por nuestro estudio bibliográfico o nuestro estudio documental, o lo mismo puede ser entrevistas, cuestionarios y otras formas de colecta de datos. Aquí en verde tenemos el país B, ¿eh? Entonces, el país A, hacemos lo mismo trabajo en el país B, y después vamos a segunda dimensión, que es la
contextualización de la política. Bien, aquí entonces voy a definir los elementos fundamentales de la política educativa que yo quiero analizar en cada una de estas realidades. En la dimensión 1, hablamos de los aspectos educacionales generales. En la dimensión 2, ya vamos recortando para el tema específico de nuestra investigación. El proceso de implementación de la política, la formación, la creación de agendas, la formulación, las metas, objetivos, recursos y estrategias, y el marco referencial del análisis crítico-dialéctica que requiere este modelo. Este modelo implica una capacidad de trabajo con la dimensión crítico-dialéctica, porque voy a estar a todo momento cruzando información y evidenciando, por tanto, el carácter dialéctico de las políticas educativas. Aquí lo mismo hago con el país B. Y después, en la tercera dimensión, voy a hacer la comparación lado a lado. País A y país B están juntos y voy buscando las heterogeneidades, las homogeneidades, las singularidades de uno y de otro. Y por fin, en la última dimensión, viene por la comparación final que implica la capacidad de hacer generalizaciones. O sea, después de buscar la comparación de las singularidades, de las heterogeneidades y de las homogeneidades, el investigador ya puede hacer algunas generalizaciones. ¿Qué es una generalización? Es la capacidad de, a partir de la mirada de estas dos realidades, puedo decir algo que se procesa en un ámbito un poco más abrangente, que no solamente es lo que ocurre entre A y B, entre el país A y país B, sino que también este mismo fenómeno puede ser observado en una abrangencia un poco mayor. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación comparada entre Brasil y Chile, observando la realidad de estos dos países, puedo decir que esto es un ejemplo de lo que ocurre en la América Latina, porque la América Latina son países de una misma región y que, por tanto, tiene muchas políticas comunes. Y entonces es una generalización de medio alcance. O sea, no es suficiente con esta mirada entre dos realidades eu decir sobre todos los países, pero al menos en países que tienen una condición política, económica, geográfica mucho próxima, es posible la generalización. Y también la capacidad de establecer explicaciones relacionales, o sea, la voz del sujeto investigador, la voz, la palabra del sujeto investigador que va ahora decir por medio de las distintas dimensiones las explicaciones acerca de esta política que está siendo estudiada. Y por fin, entonces, me gustaría de dejar aquí algunos desafíos de los estudios comparados, porque también hay mucho que mejorar en los estudios comparados, y una revisión de literatura que nosotras realizamos
con base en documentos y artículos que hablan de estudios comparados en Brasil, fue posible observar que muchos estudios no tratan la educación comparada en su sentido teórico, sino que se hace la comparación sin tener en cuenta una metodología fuerte de base, una teoría y una metodología que pueda soportar el modelo metodológico de la comparación. Y entonces esta es una de las razones por las cuales creamos esta metodología. Otro punto que es desafiador es la creación, la construcción de categorías de análisis capaces de proporcionar una comprensión del fenómeno educativo y también de las particularidades comunes a a cada realidad, a cada cultura. La mediación también es un otro desafío que es difícil mantener la mediación en contextos más amplios. Y esto es un punto a se mejorar en los estudios comparados. También la capacidad del investigador de equilibrar las relaciones entre los diferentes niveles. Por ejemplo, estoy haciendo una relación local-local, o sea, mi análisis lleva en cuenta la comparación entre dos realidades locales o nacionales o globales. Entonces, estas miradas por los niveles de comparación aún es un desafío para los estudios comparados. Y tal vez lo más importante de los desafíos es tener al otro como ubicación temporal y espacial. Una identidad, la capacidad de mirar la identidad específica construida culturalmente a partir de las experiencias y relaciones complexas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es el desafío de mirar el otro en sus especificidades, no con el sentido de encontrar lo que es mejor o lo que es peor en las realidades, pero que simplemente la mirada de cómo se organizan, de cómo se sustentan, cómo se operacionalizan, sin la preocupación de decir esto es mejor o esto es peor. Pero inevitablemente, en una de las contribuciones de los estudios comparados, es sí ofrecer un aporte importante para la construcción de políticas educativas, especialmente cuando hablamos en estudios comparados internacionales, es ofrecer un soporte para las políticas educacionales locales para una mirada más amplia de cómo ejecutarla en un país. Esta es una contribución importante y que también en este sentido los organismos internacionales hacen muy bien por medio de sus estudios. Bien, ahora me dispongo a responder las dudas, los cuestionamientos que ustedes tengan acerca de esta exposición. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Marilda y a continuación otorgamos la palabra a la profesora Patricia Celi, quien es docente de química en el complejo educacional Collipulli, de la comuna de Collipulli, en la región de la Araucanía,
que actualmente también ella es estudiante de nuestro magíster y va a ser quien moderará este espacio de observaciones, preguntas y consultas. Bueno, muchas gracias, Giselle. Gracias a profe Nivaldo por invitarme. Bueno, ¿cómo se va a realizar este proceso de preguntas? La idea es que podamos hacer 2 rondas de preguntas de más o menos 3 preguntas para que la profesora Marilda pueda ir contestándolas. Entonces, las personas que quieran hacer las preguntas pueden levantar la mano y pues poco a poco le vamos dando la palabra para que las puedan ir formulando. Entonces, ¿quién tiene preguntas? O comentarios. Ya, Rocío, la primera pregunta. No es una pregunta como tal, sino que me gustaría ver más detallado el modelo que puso de investigación, porque me pareció súper interesante, pero estaba en chiquitito, entonces habían cositas que no alcanzábamos a ver, o por lo menos yo no alcanzaba a ver. Entonces, me pareció ese tema muy interesante para una futura investigación y me gustaría saber esos detallitos que no se alcanzaban a ver en el modelo. Y quizá de pronto la profe Marilda nos podría compartir la presentación a través del profesor Nivaldo. Así el profe pues nos lo comparte a todos, si les parece. Sí, Eh, también esta figura, esta imagen está publicada en un artículo que la mirada está más limpia. Aquí, como es una imagen muy grande, no tuve lugar en la pantalla y entonces tuvimos que disminuirla. Por esto perjudicó la mirada de ustedes. ¿Alguna pregunta más o comentario que quieran hacer respecto a esto? Fabián, Eh, dentro de los aspectos que mencionaba, había uno que hablaba de la homogeneidad, heterogeneidad y singularidad. En comparación, por ejemplo, entre Chile y Brasil, ¿dónde hay mayor heterogeneidad para ella en este caso? Así que, ¿Puedo responder o vamos a agregar más otras no, preguntas? hagamos otra pregunta, profesora Marilda, con la profesora Karen Gajardo. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a la profesora Marilda y aprovecho de saludar a todos nuestros estudiantes que aquí veo a los chicos del año pasado también, así que qué rico poder verlos. Un saludo a todos y todas. Profesora, yo aquí durante su presentación anoté una pregunta. Bueno, contarle que yo también he trabajado mucho la investigación comparada e invito a nuestros estudiantes que también se animen porque sobre todo en política es muy interesante, ¿ya? Y mi pregunta es, ¿está la profesora? No la veo. Sí, ahí está, ya. Que la nota dice, ¿cuáles son los principales desafíos éticos que enfrenta la investigación comparada en educación al trabajar en contextos culturales y socioeconómicos tan diversos? ¿Y cómo recomienda abordarlos para garantizar estudios respetuosos y pertinentes? Porque pensemos que, no sé, pues podemos hacer por lo menos yo en mi caso he trabajado mucho con Honduras y Chile, y uno se da cuenta de que cuesta igual porque son contextos muy, muy distintos. Entonces, por ahí va mi pregunta, profesora Marilda. Profesora, en el chat preguntan cuál es el nombre y el autor del artículo que usted menciona y si les puede sugerir algunos autores para profundizar este tema acerca de las investigaciones comparadas. Muy bien, entonces vamos a comenzar por la pregunta de Fabián, que quiere un comentario acerca de las diferencias, de las mayores heterogeneidades entre Brasil y Chile. Bien, en el contexto general de la primera dimensión es el contexto geográfico.
que Brasil tiene una dimensión continental, en cuanto Chile tiene una dimensión mm, bien más modesta en términos de, geográficos. Y también populacionales, y por consecuencia también la estructura del sistema educativo de Brasil y Chile son muy distintas. El número de escuelas, el número de estudiantes y el número de maestros. Por tanto, en Brasil es más complejo el sistema educativo que de Chile. Pero cuando hablamos de políticas educativas, eh, tal vez la mayor heterogeneidad que ocurre en el momento es que la dimensión de la política educativa es más, es más bien gestionada en Chile que en Brasil. ¿Por qué? Porque justamente Chile tiene una dimensión del sistema educativo más disminuido que Brasil, por lo tanto también el control, la regulación de la política educativa a mí me parece más tranquila, no fácil, pero más tranquila cuando comparada con Brasil. ¿Sí? ¿Está bien? En relación a la pregunta de Karen, muy interesante acerca de los desafíos étnicos. No hablé de los desafíos étnicos en la presentación, pero también no solamente con relación a los estudios comparados, sino que en cualquier investigación hay que siempre tener en cuenta los cuidados éticos. Y los cuidados éticos no es algo que yo declaro, es algo que voy a demostrar por medio de mi propia investigación. Así que cuando voy desarrollando la metodología de la comparación, voy describiendo los aspectos individuales de cada país y el cuidado ético que tengo que tener en este momento es de no emitir juicio de valor sobre cada uno de los países, con cualquier tipo de preconceito acerca del país, sino que mirar ellos por ellos mismos, no en comparación, en esta primera dimensión, no en comparación con otros países mucho más ricos o mucho más pobres. Esta tal vez sea una de las razones que justifican hacer estudios comparados con realidades cercanas. Porque en Brasil, por ejemplo, cuando hablamos de política educativa, principalmente cuando hablamos de calidad de la educación, todos tienen en mente, y nuestros gobernantes también lo tienen, de que debemos buscar la calidad del Finlandia. Pero Finlandia tiene una realidad de que Brasil no va a conseguir alcanzar jamás. Entonces, querer que en Brasil tengamos las políticas como la Finlandia tiene, tal vez va a ser un desastre mayor do que ya tenemos en la educación. Esto cuidado ético es necesario. Comparar con lo que puede comparar.
y con lo que puede tirar liciones importantes para hacer la reforma educacional en su país dentro de las condiciones reales sociales, económicas y culturales. Bien, acerca del autor del artículo, estaba hablando de un artículo que yo producí con mi tesista. Puedo encaminar para Aníbaldo, si él me permite, él comparte con ustedes. Pero la pregunta también va en la dirección de las sugerencias de unos autores para profundizar el tema. Sí, tengo una literatura muy vasta que yo y mi tesistas reunimos para este estudio que presenté a ustedes y por tanto puedo sí encaminar también para el Nivaldo, si Nivaldo no se importa de que su correo se extravase la cantidad, pero puedo encaminar, sí. Después vemos cómo va a ser la mejor forma de compartir. Patricia, creo que tiene Sí, más algunas cuestiones en el chat. No sí, sé si ahí puedo. primero Escandra había levantado la mano, no sé si todavía quiere plantear la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Sí, mi pregunta va en base a qué es lo más complejo al utilizar este método de investigación. A lo mejor la parte ética que hablaba ella para no hacer juicios de valor, pero quisiera que ella me lo respondiera. Gracias. Ya. Y tenemos en el chat también en segundo lugar una pregunta que menciona cuál a su parecer de las políticas educativas de Brasil se podría implementar de forma efectiva en el sistema educativo chileno. Johnny, Bueno, primero que todo, buenas tardes, profesora Marilda, profesores de nuestros magísteres también, compañeros y compañeras. Bueno, segundo, felicitar a la profesora Marilda. Fue una presentación súper clara, súper precisa, que sin duda va a enriquecer nuestro aprendizaje en este magíster. Y bueno, ahora me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, los principales hallazgos que usted ha encontrado en estos estudios comparativos y, bueno, cómo podemos adaptar estos principales hallazgos a las realidades locales. Por ejemplo, usted mencionaba recién Finlandia versus Brasil. ¿Cómo podemos adaptar los hallazgos hacia el sistema, en este caso, por ejemplo, al chileno? Eso, profesora. Muchas gracias. mm, por último, Cindy, para poder cerrar esta ronda de preguntas. Buenas tardes, principalmente a la profesora que nos dio esta interesante charla sobre la investigación comparada que honestamente era ajena a mi conocimiento y lo agradezco por la riqueza de la información que nos da. Mi pregunta la dejé anotada para que no se me olvide ningún concepto que quiero tratar. Dice, ¿cómo puede la investigación comparada generar un aporte en un sistema educativo con una realidad social y geográfica tan diversa, compleja y con una amplia brecha en resultados como en el caso de Chile? Eso es. Gracias. ¿Puedo, Patricia, Sí, responder profe esto? Marilda, por favor. Sí, muchas gracias, muy gentil. Bueno, vamos a empezar con Escándara, que, que trae una pregunta interesante sobre los desafíos y la dificultad de los estudios comparados. A mi juicio, la dificultad por la experiencia que nosotras estamos teniendo en los estudios que estamos realizando es con los documentos de cada uno de los países, porque a depender de los países que vamos a investigar, en sus plataformas virtuales
no hay documentos suficientes para levantamiento de datos sobre las cuestiones políticas, las cuestiones económicas. Entonces, hay que tener un cuidado muy grande por parte del investigador cuando va va a discriminar cómo va a conseguir los datos, porque esto es algo que muchas veces el investigador no toma en cuenta. Organiza una relación de informaciones que va a buscar, pero no hay cómo conseguirlas. Entonces, Escándara, creo que el cuidado que nosotros en cuanto a investigadores tenemos que tener con la fuerza que vamos colocar en nuestro proyecto de investigación, porque muchas veces vamos a considerar que vamos a buscar todo acerca de cada uno de los países. Principalmente en la maestría, por ejemplo, el tiempo de investigación es muy corto. Es prácticamente un año de investigación porque el primer año está haciendo clases, está haciendo asignaturas y por tanto hay una dificultad de empezar su investigación. Y entonces resta un año, el segundo año de maestría. El tiempo no es suficiente para una investigación muy alargada. Y entonces, esta es una dificultad. Organizar el estudio, mismo que no sea comparado, pero aquí estamos hablando de estudios comparados. Entonces, la dimensión es muy más abrangente que un estudio que voy a centrarme en un estudio de caso, por ejemplo, que observa una realidad solamente. Muchas gracias, muy claro. Y felicitarlas por la exposición porque realmente fue muy enriquecedora, así que gracias. Sí, muchas gracias también. Johnny, después voy primero a hablar de la pregunta de Cindy, si me permites, y después vuelvo a tu pregunta, porque la investigación, la pregunta de Cindy es sobre cómo puede una investigación que tiene en cuenta realidades tan distintas como elemento de comparación ofrecer alguna contribución. Esto es un cuidado que ya he recomendado a ustedes para que tengan de buscar algunas realidades distintas. Pero ¿cómo que entonces nosotras, en cuanto brasileñas, estamos haciendo una investigación comparada con Chile? ¿Qué aporte vamos a tener de Chile o de Brasil para el análisis de la política educativa? Bien, nosotros estamos investigando exactamente las políticas de accountability y Chile fue el precursor de las políticas de accountability en América Latina. Fue el primer país que implementó políticas de rendición de cuentas en la escuela primaria o la educación básica, como quieran. Y entonces, para nosotros, a pesar de la distinción territorial, poblacional y educacional que tenemos, hay una realidad que es anterior a todo este contexto del Brasil y que Brasil también está persiguiendo. Brasil desea implementar políticas con finalidades
de rendición de cuentas, responsabilización en su país. No estoy aquí juzgando las políticas, porque esto no es el tema. Pero bien, vamos a mirar para Chile, que es también un país latinoamericano y que por tanto sufre de los mismos males que Brasil en términos de desigualdad social, de la pobreza, independiente de su distinción territorial o educacional. En este punto de vista, Chile ofrece una experiencia que Brasil puede mirar y también ver los puntos favorables, los puntos contrarios, los aspectos que en Chile ocurrieron bien, otros que ocurrieron mal, para poder entonces mirar esta experiencia y ver las condiciones de implementación en Brasil. Y por fin, Johnny habla de una especie, no sé si entendí derecho, Johnny, porque tiene una palabra que no entendí, hallazgos. Sí, bueno, principalmente a los hallazgos que usted ha encontrado en sus investigaciones. Sí, y cómo podemos adaptar estos principales hallazgos a distintas realidades. Llevarlas, por ejemplo, lo que usted mencionaba en un comienzo, hace un momento atrás, de los estudios comparados entre Finlandia y Brasil. Por ejemplo, cómo podemos llevar uno de estos hallazgos y adaptarlo a la realidad nacional. No sé si me explico. Sí, pero no entiendo qué es hallazgos. Eh, Los Hallazgos. resultados. Resultados, claro, sí, Bueno, sí, sí. Hacemos de sí, pesquisa. sí. Bien, hay muchas visiones, muchas visiones. Los estudios comparados ofrecen liciones importantes para los países. Tanto es que muchos países encomendan, ¿sí? Encomendan estudios comparados para mirar cómo hacer algunas reformas en su país. Y Brasil ha tomado las observaciones y las recomendaciones de la OCDE al pie de la letra. O sea, las recomendaciones de la OCDE basada en estudios en países de la América Latina vienen ofreciendo una importante bagaje para la reforma educacional en Brasil. Desde 1995, o sea, aún en la última década del século XX, Brasil comenzó a tener una relación más estrecha con la OCDE y por medio de estas relaciones comenzó un trabajo de reforma educativa con base en las recomendaciones de la OCDE. Entonces, en términos de resultados, hallazgos, ahora me quedó claro, yo diría que la OCDE es la que ofrece al Brasil una mayor experiencia de estudios comparados sobre los aspectos de la reforma educacional que puede ocurrir en Brasil también. Creo que es esto. Bueno, profesora Marilda, hay dos preguntas más en el chat, pero creo que un poco con las últimas dos respuestas están más o menos respondidas. Agradecerle por esta ronda de preguntas en este proceso, en esta exposición que usted realizó acerca de los estudios comparados, que es una metodología pues muy atingente para nosotros que somos estudiantes del Magíster de Políticas y Gestión Educacional de la Universidad de Talca. Y sobre todo para el proceso que vamos a iniciar cada uno de nosotros en nuestros procesos de investigación va a ser de muchísima ayuda y muchísimo aporte.
Entonces dejo a Giselle con el proceso de cierre. Muchas gracias, profesora Marilda. Muchas gracias, profesora Patricia y profesora Marilda, por este espacio de conversación. Y a continuación cedemos la palabra a don Nivaldo, que va a dar unas palabras de cierre y de agradecimiento. Muchas gracias, Giselle. Bueno, Marilda, muchísimas gracias. Eh, para los que todavía no conocen, ¿no es cierto? Marilda, ella es un referente, ¿no es cierto?, en esta metodología, ha escrito sobre estos temas, es una consultora permanente de esta metodología específica. Eh, y nosotros como programa estamos, ¿no es cierto?, sobre todo los trabajos de grado, estamos en un tránsito de una investigación académica a una investigación más de intervención, de propuestas de intervención. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, el haber escuchado esto, tal como lo señaló, no solamente Marilda, ella lo plantea que esta metodología puede utilizarse a a nivel de comparaciones, ¿no es cierto?, a nivel macro, o sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de países, también puede ser a nivel meso y a nivel micro. ¿Ah? Eso significa que podemos hacer comparaciones de regiones, podemos hacer comparaciones también, ¿no es cierto?, entre escuelas. Cuestión que es muy interesante que ustedes puedan, ¿no es cierto?, también prever para sus futuros trabajos de grado. Eh, bueno, más que agradecer, entender, ¿no es cierto?, de que cómo evoluciona en general, ¿no es cierto?, cómo podemos nosotros potenciar, reforzar nuestro trabajo en nuestros sistemas educativos, es a través, ¿no es cierto?, de poder evaluar de cierta forma lo que estamos haciendo y compararnos con lo que otros también hacen. Y como muy bien lo plantea Marilda, no se trata de buscar comparaciones con juicios de valor, sino sencillamente plantearnos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, qué es lo que a nosotros nos conviene, ¿no es cierto?, mejorar, porque los contextos, ¿no es cierto?, son muy diferentes, cosas que se hacen en Brasil para solamente plantearles, ¿no es cierto? Chile es como un DAEM de Brasil. Un DAEM completo. ¿Se entiende, no? Un DAEM. Todos los que aquí en política educativa entienden que un DAEM, ¿no es cierto?, es un departamento, ¿no es cierto?, de educación municipal, es un DAEM completo. Chile es un DAEM para Brasil. O sea, ese es el nivel, ¿no es cierto?, de lo que nos planteó Marilda, para ponerlo, ¿no es cierto?, en el contexto geográfico que ella lo planteó. ¿Ah? Entonces, imagínense lo difícil que es generar políticas miradas desde la perspectiva también en cómo se organiza también Brasil. Eh, no son muy buenas noticias en el sentido de Marilda, y Marilda lo hemos comentado otras veces, ¿no es cierto? Mirarnos, ¿no es cierto?, en el sentido de que quizás nuestras políticas de accountability son las que podemos, ¿no es cierto?, exportar. No, hemos tenido muchísimos problemas. Así como también lo planteamos aquí en algún minuto, alguien nos dijo, miren, son los campeones mundiales de el voucher. Tenemos que ir saliendo de este voucher. Nuestro amigo argentino Milei nos quiere copiar el voucher. Yo, desde mi humilde puesto de profesor, le digo, no lo haga, ¿ya? Estudie otra forma, ¿no es cierto?, de hacer financiamientos en los sistemas educativos, ¿ya? Pero eso implica que hay que estudiarlo, ¿ya? Y eso es un trabajo que Marilda ha desarrollado, ¿no es cierto?, con un éxito alto. ¿M? Bueno, no quiero más demorar, aprovechar simplemente de agradecer nuevamente a Marilda su, su, su facilidad también, ¿no es cierto?, de poder explicarnos en español. Ya ella es brasileña, por lo tanto el esfuerzo que ella hace en español es notable, ya dos o tres palabras, ¿no es cierto?, ahí que eso también es un tremendo, ¿no es cierto?, acierto para nuestros estudiantes, en fin. ¿Mm? Así que solamente agradecer nuevamente a ustedes, estimados profesores, colegas que están acá. Tenemos pega en cuanto a, ¿no es cierto?, en este tránsito de la investigación académica a una investigación más de propuestas de intervención, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una forma de poder empezar a trabajar también. Así que muchísimas gracias, Marilda, y gracias, Patricia, por tu ayuda, Giselle y, y el equipo, pues. ¿Ah? Así que damos por inaugurado, ¿no es cierto?, nuestro año académico con un tremendo, ¿no es cierto?, acierto de haber tenido nuestra colega y amiga Marilda Schneider.